Listo. Muy buenos días. El día de hoy presentaremos la actividad 3.2 asociada a las dificultades y errores con el teorema de Tales. Nuestro grupo es el 4. Mi compañera es Angie Paola Pinto Camacho, quien les habla Camila Sánchez Conde, y nuestra tutora Catalina Páez. El día de hoy pues iniciaremos con las modificaciones de las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo, teniendo en cuenta la actividad anterior y los comentarios relacionados a ella. En un segundo momento presentaremos las limitaciones de aprendizaje que tienen que ver con las dificultades y errores asociadas al teorema de Tales y por último las referencias. Dentro de las modificaciones de expectativas de aprendizaje, modificamos el objetivo 1 y lo dejamos como identificar las características propias del teorema de Tales para plantear relaciones de proporcionalidad entre segmentos de recta, que esperamos pues que el estudiante sea capaz de identificar cuáles rectas son paralelas y transversales y plantee las proporciones entre los segmentos de rectas que se forman. Para este objetivo propusimos una tarea prototípica que se llama la lámpara de Marta. Modificamos y cambiamos la tarea teniendo en cuenta también, pues, digamos, el nivel de complejidad. Acá lo que queremos es que a partir de la situación, el estudiante analice las medidas que se dan con respecto al espejo y halle la correspondencia y la proporcionalidad y relaciones entre los segmentos, y por ese motivo, digamos que le dan todas las medidas para que el estudiante no tenga necesidad de ir y realizar, digamos, como un proceso, sino que nos enfocamos más en el objetivo 1, que sea como de análisis y que comprenda esas relaciones de proporcionalidad. En el objetivo 2, ya entonces es utilizar el teorema de Tales para determinar datos desconocidos en un planteamiento matemático y calcular distancias inaccesibles en diferentes situaciones. Hay que tener claro y bueno, en cuenta que para este objetivo 2 existe dependencia del objetivo 1, entonces la idea es que primero, digamos, como que el estudiante comprenda esas relaciones de proporcionalidad entre los segmentos y después, si digamos, ya solucione situaciones relacionadas con el teorema de Tales para calcular distancias inaccesibles. Para este objetivo tenemos la tarea que se llama el árbol. Entonces acá la idea pues es que el estudiante averigüe la altura del árbol más alto a partir de uno más pequeño y también desde una posición la posición de Juan. Entonces se le dan esos datos, excepto el de la distancia, el de la altura del árbol, perdón, y se le pregunta, o sea, se le pregunta cuál es la altura del árbol. Entonces pues ahí buscamos que el estudiante aplique lo aprendido en el objetivo 1 y pues ya busque los caminos o estrategias para llegar a una solución. Dentro de las expectativas de aprendizaje, en los conocimientos previos, teniendo en cuenta que cambiamos las tareas, pues volvimos a replantear estos conocimientos y de previos, perdón, buscamos y revisamos como todo lo aprendido dentro de la institución en los años anteriores a octavo, teniendo en cuenta que la unidad didáctica se presenta para el grado octavo. Y digamos que allá también se implementa una fase que es la fase de exploración, en donde los estudiantes ven los temas, digamos, de base para entrar ya al tema como tal. En este caso sería el teorema de Tales y esos conocimientos bases, digamos, serían como los triángulos semejantes, los criterios de semejanza de triángulos y pues también como la congruencia entre los ángulos. Dentro de las capacidades, eh, digamos que también las replanteamos teniendo en cuenta la solución que se dio, el paso a paso de cada una de esas tareas. Una de ellas pues es diferenciar las rectas paralelas de las transversales, plantear razones entre segmentos de rectas adyacentes o correspondientes, utilizar la propiedad fundamental de las proporciones y hallar la constante proporcionalidad entre los segmentos correspondientes. Eh, Otra es comunicar de forma escrita pues la solución del planteamiento matemático. Dentro de las expectativas afectivas, tuvimos en cuenta dos enfoques. Una es las expectativas sobre uno mismo y el otro es el enfoque centrado en los factores intrínsecos y extrínsecos. La primera la dejamos como desarrollar la confianza para representar los datos del enunciado. La segunda, adquirir seguridad para establecer proporciones entre segmentos de recta adyacentes o correspondientes. Y la tercera, incrementar el interés para conocer las aplicaciones del teorema de Tales para solucionar situaciones
reales. Dentro de las dificultades, bueno, dentro de las limitaciones de aprendizaje, tenemos las dificultades. Estas las clasificamos en dos categorías que están descritas por Socas. En la primera tenemos las dificultades asociadas a la complejidad de los objetivos matemáticos. En esta dificultad asociamos la dificultad 1 y 2, y en las dificultades asociadas a los procesos del pensamiento matemático asociamos la dificultad 3 y 4. Entonces, en la dificultad 1 tenemos ya la confusión en el concepto de puntos y segmentos correspondientes. Dentro de esta dificultad se presentaría, digamos, tuvimos en cuenta el error de relacionar un segmento de recta con otro no correspondiente. Entonces, pues acá el estudiante no relaciona, digamos, los segmentos sino digamos de forma como paralela. Entonces ese sería como el error del estudiante, digamos ya en una figura teniendo en cuenta las rectas paralelas y las transversales. En la dificultad 2 tenemos que para extraer información de un dibujo geométrico también al no tener claro cuáles son las rectas paralelas y las transversales, pues entonces en el diseño del dibujo, del planteamiento geométrico que haga, la representación que el estudiante haga, sí lo hace, entonces pues digamos que no quedaría de forma correcta. En la dificultad 3 tenemos la confusión en la interpretación y planteamientos correctos de las proporciones. Uno de estos errores es cómo plantear razones entre segmentos no correspondientes, y el otro es como ubicar datos sin verificar las unidades de medidas que sean las mismas, sino que empieza a solucionar y cuando llega ya, digamos, a la respuesta o ya una respuesta, pues se da cuenta que no concuerdan los datos. En una cuarta dificultad tenemos el proceso algebraico para resolver problemas. Uno de los errores presentes pues usar la terminología racionales para enunciar una proporción. Digamos este error pues se ve en evidencia cuando ya al estudiante se le pide como que justifique o cuando va a realizar una socialización de lo que solucionó en el ejercicio. Y el otro, pues redactar la respuesta sin tener en cuenta el interrogante de la pregunta. Dentro del listado de errores asociados a capacidades, hay más, sino que no, pues digamos que por tiempo no hablamos mucho. Dentro del ejemplo presentamos como esta relación. Acá tomamos la dificultad de 3, que es sobre la confusión de la interpretación del planteamiento de las proporciones, y pues como consecuencia de esta dificultad, el estudiante digamos que no activaría la capacidad 7, que es plantear las relaciones de proporcionalidad entre segmentos pues correspondientes, y a esta capacidad asociamos el error E12, que es plantear relaciones de proporcionalidad entre segmentos correspondientes. Entonces acá observamos pues que el estudiante toma este segmento, el segmento AB, y lo relaciona con el segmento B''C'. Entonces pues era lo que les decía, que no tenían en cuenta la correspondencia entre segmentos, sino entonces después de realizar digamos como este primer paso, el estudiante no aplica la propiedad fundamental de las proporciones, sino que suma los medios y extremos. O sea, en vez de hacer la ecuación multiplicativa, haces una suma. Entonces, pues acá también estaría cometiendo un error, y ese sería el error de ausencia de sentido, que pertenecería al error de E19. Muchísimas gracias.